Reddit pregunta: psicólogos, ¿cuál es la enfermedad mental más aterradora que han visto? Tuve esto en mis años de adolescencia. La peor clase era el TOC sensorimotor, donde luchaba para leer, escribir, mover el mouse de la computadora o incluso respirar. Recuerdo pensar, ¿es la respiración realmente automática o voluntaria? Y esos pensamientos no salían de mi mente y causaban una respiración anormal. Leer era un dolor y tenía que leer la misma cosa una y otra vez, mientras la ansiedad aumentaba y mi respiración era profunda y extraña. Esto fue así durante al menos 3 años de mi vida. Luego comenzó a disminuir a medida de que fui creciendo y eventualmente me curé a mí mismo. Nunca fui diagnosticado oficialmente ni recibí ayuda profesional. Siento que he perdido una parte importante de mi juventud debido a esta mierda. Mi primo tenía esquizofrenia. La verdad, fue muy duro verlo pasar de ser un joven que apenas estaba comenzando su carrera profesional a sufrir su primer episodio psicótico. Ese momento prácticamente descarriló su vida durante mucho tiempo. Lo más impactante eran los reales que parecían sus delirios para él. Fue alrededor de 2004. Estábamos viendo juntos un partido de los Green Bay Packers cuando, de repente, dijo que tenía que irse de inmediato. Insistía en que necesitaba comprar un celular nuevo para que Brett Favre pudiera llamarlo, porque, según él, el jugador tenía información muy importante sobre Dios y el universo que debía compartir únicamente con él. Estaba completamente convencido de que esa llamada solo podría ocurrir si estrenaba un teléfono con un número totalmente nuevo. A lo largo de los años, ha tenido varios episodios similares. En distintas etapas ha logrado recuperarse lo suficiente como para casarse, formar una familia, tener hijos e incluso conseguir buenos trabajos. Pero, tarde o temprano, llega otra recaída importante. Termina hospitalizado, pierde el empleo y en un par de ocasiones incluso ha acabado en la cárcel. Todo eso terminó afectando profundamente la relación con quien ahora es su ex esposa y con sus hijos. Me parte el alma verlo, porque siempre ha sido una persona trabajadora, amable y con un gran corazón. Es una enfermedad que puede destruir la vida de alguien, incluso cuando esa persona tiene las mejores intenciones. Salí con una chica que tenía esquizofrenia. Había aprendido a reconocer cuando dejaba de seguir su tratamiento, y un día lo confirmé cuando me dijo: "No quiero salir a comer, solo confío en la comida que tú preparas". Fue una frase que me rompió el corazón. Por un lado, me conmovía saber que incluso en medio de una crisis confiaba plenamente en mí. Pero, al mismo tiempo, entendí enseguida que no había aplicado sus inyecciones y que convencerla de volver al tratamiento iba a ser muy difícil. Y lo fue. Todavía la extraño todos los días. Creo que las personas con trastornos esquizoafectivos enfrentan una de las combinaciones más crueles de enfermedades mentales. Tienen que lidiar con todos los desafíos propios de la esquizofrenia y además con las alteraciones del estado de ánimo características del trastorno bipolar. Es una condición extremadamente difícil de tratar. En muchos casos, el tratamiento apenas consigue que la persona pueda devolverse en su vida cotidiana, mientras continúan presentes algunos síntomas psicóticos residuales, episodios de depresión o manía y los llamados síntomas negativos de la esquizofrenia, como la apatía, la falta de motivación o el aislamiento emocional. Es una enfermedad realmente devastadora. Mi papá y mi hermano tienen esquizofrenia severa. Mi papá presentaba un cuadro muy desorganizado. Con frecuencia habla o les grita a personas que solo él puede ver y con el tiempo desarrolló una conducta de acumulación compulsiva. Además, mantiene la ventana completamente cubierta y selladas porque está convencido de que hacerlo lo protege. Mi hermano, en cambio, vive con la constante sensación de que hay personas que quieren hacerle daño. Sus alucinaciones y delirios persecutorios lo vuelven extremadamente desconfiado y, lamentablemente, también muy violento. Ninguno de los dos acepta recibir ayuda. Con el paso de los años tuve que alejarme de ambos. En el caso de mi hermano, toda la familia vive con miedo de que pueda reaccionar de manera agresiva en cualquier momento. Es una decisión muy dolorosa, pero también muy necesaria. Y, siendo completamente sincero, una parte de mí agradece profundamente no haber heredado esa enfermedad. Psicosis postparto, no solo porque es peligrosísima, también es psicosis perinatal.
Tuvimos que inmovilizar rápidamente a una mujer embarazada de 7 meses durante los 4 primeros días de su ingreso, hasta que sus psicofármacos se estabilizaran, porque no paraba de aventar su cuerpo al piso y caer fuerte sobre la panza. Probó de saltar de la cama hacia su panza un par de veces. Por suerte la alcanzamos antes de que pegara contra el piso. Los doctores no querían sedarla demasiado, porque si no, normalmente no la habríamos mantenido inmovilizada tanto tiempo. Fue bien aterrador pensar en el daño potencial para su bebé, que todavía ni siquiera había nacido. Yo tuve esto y duré casi 4 años. Fue horrible. Estaba súper deprimida. Entraba y salía de episodios disociativos, como de verdad olvidando quién era, dónde estaba y quién era toda la gente demás. Probablemente fue el momento más aterrador de toda mi vida. Me impidió conectar con mi hija para nada. No sentía absolutamente nada por ella. Fue triste y muy confuso. También tengo CPTSD y crecí en una casa abusiva, y como profesional de la salud mental ahora, creo que eso lo activó, porque me regresó, siendo adolescente, a cosas muy traumáticas. Cuando trabajaba como enfermera de urgencias, conocí a Jesús 4 veces, al Mesías 2 veces y al presidente de Europa en una ocasión. Cada vez que los estaba sujetando durante un episodio de crisis, les susurraba: si de verdad eres Jesús, solo quiero que sepas que estoy haciendo mi trabajo. Mi hermano trabajó en un hospital psiquiátrico en los años 90. A menudo lo iba a buscar a las 6 de la mañana o me reunía con él para desayunar después de su turno. Una vez, tras una noche especialmente difícil, me dijo: cuando Jesús no está contento, nadie puede descansar. La psicosis es realmente aterradora. Yo mismo tuve un episodio psicótico hace unos años, provocado por un nivel extremo de estrés. En ese periodo creí que era el siguiente Mesías y que tenía la misión de luchar contra el anticristo para salvar al mundo. También pensé que Facebook había sido diseñado específicamente para localizarme y que Mark Zuckerberg había enviado personas para asesinar a mi familia. Por alguna razón, evitaba la idea de las camisas con broches porque mi madre era extremadamente paciente conmigo y me ayudó a mantener cierta estabilidad dentro de ese caos. Cuando todavía no estaba en tratamiento, llegué a tener 2 episodios prolongados en los que creía ser Jesús o el Mesías. En ambos casos duraron varios meses. Durante el primero, mi compañero de piso también creía ser el Mesías. Llegamos a tener una especie de competencia absurda sobre quién era más santo. Curiosamente, nos llevábamos muy bien. Nos intercambiábamos regalos simbólicos, él me dio cigarrillos y yo sentía que debía corresponder con algo igual de significativo, así que le regalé puros. Con el tiempo, la dinámica se volvió cada vez más surrealista. Al final, terminé recibiendo una chaqueta original de Hip Hop de Compton, unos pantalones anchos bordados y unos tenis blancos brillantes. Yo, a cambio, le regalé una moto para que pudiera moverse cuando nos permitían salir de la clínica. A pesar de lo extraño de todo, en ese momento lo viví con una sensación de confusión y normalidad dentro de la psicosis. Mis alucinaciones eran relativamente amistosas, lo que hacía que la experiencia fuera menos aterradora para mí, aunque caótica y muy difícil para quienes me rodeaban. Hoy en día sigo con medicación y llevo 11 años sin episodios psicóticos. Una de mis pacientes favoritas, que también presentaba delirios de grandeza, no era ninguna de estas personas. Había trabajado como personal de limpieza en el hospital y, cuando desarrolló su enfermedad, terminó siendo ingresada en la misma institución donde antes había trabajado. En sus episodios, intentaba supervisar y dirigir el trabajo del personal como si siguiera en su antiguo rol. Sin embargo, como muchos la habían conocido antes de su jubilación, a veces le seguían la corriente con cierta naturalidad, lo que hacía la situación aún más peculiar. Existe una autora llamada la doctora Alan Sachs, profesora de Derecho y Psicología, que vive con esquizofrenia. La combinación de terapia y medicación le ha permitido llevar una vida estable y ha escrito el libro The Center Cannot Hold, donde describe su experiencia con la enfermedad. En uno de los pasajes, recuerda haber dicho en un momento de psicosis: «Soy Dios, o antes lo era». Según cuenta, cuando su esposo estaba revisando el manuscrito, escribió en el margen una nota que decía: «¿Te saliste, o te corrieron?». Trabajo en el área de internamiento civil para temas de salud mental y consumo de sustancias. Desde mi experiencia, lo más complejo suele ser el trastorno esquizoafectivo, una combinación de esquizofrenia y trastorno bipolar, cuando además se presenta junto con trastornos por consumo de estimulantes. La combinación de psicosis y metanfetamina es especialmente peligrosa y difícil de tratar. A mí me diagnosticaron trastorno esquizoafectivo bipolar durante la universidad.
Pasé aproximadamente una semana hospitalizado /A en una unidad psiquiátrica. El estrés de equilibrar los estudios con el trabajo terminó sobrepasándome y derivó en una descompensación psicótica. En ese periodo, creía firmemente que estaba dentro de una simulación y que las personas a mi alrededor eran infiltrados cuyo objetivo era mantenerme atrapado. Llegué a pensar que debía quitarme la vida para poder escapar. Hoy me considero muy afortunado /A de contar con buenos amigos y de haber logrado mantenerme estable durante mucho tiempo. Mi ex esposo también fue diagnosticado con trastorno esquizoafectivo y desarrolló una adicción severa a sustancias estimulantes. Cuando la gente se pregunta por qué lo dejé teniendo un hijo pequeño, es difícil explicar lo que estaba viviendo en ese momento, como si yo fuera la única persona con la mente clara en medio de una situación completamente caótica. La decisión de divorciarme llegó cuando me di cuenta de que estaba priorizando, en orden, la vida de él, que vivía constantemente con ideación suicida, luego la de mi hijo y, por último, la mía. En la práctica, yo era quien sostenía casi todo el peso emocional y de seguridad del hogar. Entender que eso no era sostenible ni justo para mi hija fue lo que me llevó a tomar la decisión de separarme. Hoy puedo decir que fue una de las decisiones más difíciles, pero también más importantes de mi vida. Mi sobrino, de 25 años, también vive con este diagnóstico desde que tenía 18 o 19 años. Ha sido una de las experiencias más tristes que he presenciado, aunque no estoy presente en su vida de forma constante. Proviene de una familia con antecedentes de salud mental y también presenta TEP complejo, CPTSD. Se cree que el consumo excesivo de cannabis pudo haber contribuido al desencadenamiento de su primer episodio psicótico. Actualmente no puede vivir de forma independiente y es poco probable que pueda llevar una vida completamente autónoma en el sentido tradicional. Es una situación profundamente dolorosa. Está altamente medicado, y en su caso es necesario, ya que sin tratamiento tiende a presentar conductas de autolesión y episodios que pueden poner en riesgo tanto su seguridad como la de quienes lo rodean. Es realmente desgarrador. El trastorno esquizoafectivo puede ser de los cuadros más difíciles de tratar. En esencia, combina síntomas de psicosis con alteraciones severas del estado de ánimo, lo que complica enormemente la estabilidad clínica. Lo más difícil es que, en muchos casos, la persona puede comportarse de manera completamente desorganizada, con una regulación emocional muy deteriorada. Desde fuera, esto puede interpretarse erróneamente como mala conducta o falta de voluntad, cuando en realidad se trata de síntomas de una enfermedad grave. Separar la conducta del síntoma no siempre es sencillo, ni para profesionales ni para quienes rodean a la persona. Con frecuencia, esto termina provocando aislamiento social, ya que muchas personas pierden amistades y vínculos importantes debido a la incomprensión de la enfermedad. Llevo años luchando con la anorexia. Tengo 55 años, y de verdad he estado cerca de la muerte, con órganos fallando y problemas del corazón. He estado en un montón de programas de internamiento, y también de tratamiento ambulatorio, y la neta es que es bien difícil, y nada me ha ayudado. Lamentablemente no hay ninguna pastilla ni ningún tipo de medicamento que ayude con esta enfermedad, que además es lo que la hace tan difícil de superar y recuperarse. Ahora mismo estoy en una recaída muy fuerte y ni siquiera me aceptan en ningún centro de residencial ni en ningún programa ambulatorio porque mi peso está demasiado bajo y por la inestabilidad médica, lo cual me deja loca porque no me cabe en la cabeza que alguien puede estar tan mal como para que no lo atiendan. No más, siguen diciendo que necesito un nivel de atención más alto, pero un sinfín de estancias en el hospital lo único que hacen es quitar el riesgo inmediato de morir, sin tratar la enfermedad en sí. Entonces, siento como que no hay ayuda para mí ahorita. Todos y cada uno de los días me despierto y me digo que voy a hacer lo correcto, y todos los días fallo. La demencia es algo que realmente da miedo. Mi tío tiene 86 años y padece una demencia muy avanzada. Mi tía de 81 ha sido su principal cuidadora durante años. Ha sido un proceso extremadamente duro. Él se ha vuelto agresivo en ocasiones. Está desorientado y tiene episodios en los que pierde completamente control de enfiterés. Es desgarrador ver cómo la persona que ama se va transformando poco a poco en una versión irreconocible de sí misma. Con el tiempo, la situación llegó a un punto en el que ya no era seguro que ella lo cuidara sola en casa. Finalmente pudieron conseguir una plaza en una institución especializada, con un costo aproximado de $20,000 al mes. La única razón por la que pudieron asumir ese gasto es porque contrataron al mejor seguro de cuidados a largo plazo que pudieron encontrar. La mayoría de la familia no tienen acceso a algo así.
Es una pesadilla total lidiar con este tipo de situaciones. Y los trabajadores sociales, aunque hacen lo que pueden, suelen estar desbordados y con muy pocos recursos, por lo que no siempre pueden ofrecer la atención que sería necesaria. No los culpo. El sistema está claramente sobrecargado. Da la impresión de que en este país se dirige hacia una crisis enorme de ciudadanos para personas mayores, especialmente cuando la generación de boomers envejezca de forma masiva. Y, como suele ocurrir, serán las generaciones más jóvenes quienes tengan que afrontar esa carga emocional, económica y logística, en un sistema de salud que no está preparado para cuidados de larga duración. Es algo, sinceramente, que me preocupa mucho. He visto cómo mi esposa se fue perdiendo de la realidad a los 42 años. Hacia el final, ya no reconocía a sus propios hijos. Incluso llegó a confundir sus nombres con el del perro. La demencia es devastadora. Encontrarla a tiempo, mantenerse activo mental y físicamente y seguir las indicaciones médicas puede ayudar a manejar algunos síntomas. Medicamentos como donepezilo, Aricept o memantina se utilizan para intentar estabilizar la función cognitiva durante un tiempo. Sin embargo, no tienen la progresión de la enfermedad. Mi esposa falleció el mes pasado, 4 años después del diagnóstico. Tomó Aricept y memantina, pero no se observó una ralentización significativa del deterioro. Su neurólogo también se mostró sorprendido por la rapidez con la que avanzó la enfermedad. Tengo 75 años, gozo de buena salud y aún así, cada vez que olvido el nombre de alguien que acababa de mencionar, me invade la preocupación. Es una enfermedad que genera un miedo constante. Es importante entender que los tratamientos actuales no frenan la progresión de la demencia. En muchos casos solo pueden ayudar a aliviar algunos síntomas durante un tiempo limitado. También existen tratamientos experimentales dirigidos a reducir la acumulación de beta-amiloide, pero hasta ahora los resultados han sido mixtos y concluyentes en cuanto a frenar de forma significativa la enfermedad. Las enfermedades que causan demencia todavía no se comprenden completamente, y es probable que no exista una cura simple, ya que implican daño estructural progresivo en el cerebro. El mejor consejo que he aprendido es el siguiente: tener las directivas anticipadas en el orden lo antes posible, disfrutar y utilizar los recursos en las primeras etapas mientras todavía se puede, aceptar que eventualmente puede ser necesario recibir cuidado de memoria o asistencia permanente, y planificar con anticipación para poder acceder a programas de apoyo como Medicaid y si es necesario. Al final, lo único que queda es intentar vivir la vida mejor posible mientras aún se conserva la autonomía. Tengo TOC, esos pensamientos intrusivos asquerosos. El TOC íntimo o el TOC violento son repugnantes. A veces tenía que sentarme y quedarme mirando la puerta toda la noche. Me supliqué a mí mismo que me fuera a dormir, pero no, porque no saber si la puerta no se abre o si hay alguien ahí, y yo sabía que no podía haber nadie. Sabía que las puertas no se pueden abrir si no hay nadie ahí conmigo. Es como que todo de ti está asustado, en pánico y como loco, pero tú estás lúcido y sabes que no es real. Desarrollé un montón más de herramientas para manejarlo mejor y casi nunca me pasa, sobre todo con medicación. Pero cuando alguien dice, ¿tienes todo ordenado por colores? Yo siempre estoy pensando, ojalá el TOC fuera lo que la gente cree que es. Trabajo con personas con esquizofrenia y todavía me sorprende lo diferente que puede manifestarse en cada individuo. También es profundamente triste experimentar ese momento en el que estás hablando con la persona y, de repente, parece que estás hablando con la enfermedad. Una de las etapas más aterradoras de mi vida ocurrió cuando mi hermana, a quien le habían diagnosticado esquizofrenia, acababa de regresar de una internación psiquiátrica obligatoria. Durante ese episodio, llegó a creer que era Jesús y deambulaba por el hospital del condado sanando a otras personas, hasta que finalmente los medicamentos comenzaron a hacer efecto. Yo era su familiar más cercano y fui a buscarla cuando le dieron el alta. Al tercer día de estar en mi casa, me dijo que mi esposo, mi hija mayor y yo éramos pura maldad y que necesitaba expulsarnos hacia la oscuridad exterior. En ese momento me fui de la casa de inmediato y no he vuelto a hablar con ella desde entonces. Por lo que sé a través de otros familiares, parece que ha estado relativamente estable, pero no puedo poner en riesgo la seguridad de mi familia. En situaciones así, otro familiar tuvo que hacerse cargo. Lo más difícil es lo complicado que resulta que una persona con esquizofrenia pueda acceder a cuidados de largo plazo.
Cuando hablé con una trabajadora social de servicios de protección a adultos sobre un vecino con esquizofrenia que vive de forma independiente en mi zona, me explicaron que, en muchos casos, la persona tendría que estar en una situación de deterioro extremo para poder ser ingresada en una residencia de cuidados. No importaba que todo el vecindario conociera el contacto de la trabajadora social cuando el vecino entraba en crisis. En la práctica, lo único que se hacía era enviar a un asistente para asegurarse de que tomara su medicación. Con el paso de los años, su estado ha ido empeorando durante más de una década y aún así sigue viviendo prácticamente sin supervisión constante. Trabajo en atención psiquiátrica hospitalaria con personas que atraviesan episodios agudos de enfermedad mental y que se están estabilizando con medicación. Vemos de todo: duelo complicado, depresión, ansiedad, trastorno bipolar, psicosis y otros cuadros graves. Pero la esquizofrenia, sin duda, es de las condiciones más impactantes. Solo hoy tuve a un paciente que se acercó gritando que estaba escuchando voces. En ese mismo momento estaba reaccionando directamente a ellas, gritando "cállate" hacia una pared, mientras intentaba explicarme lo que estaba ocurriendo. Es muy difícil imaginar lo que debe ser vivir eso desde dentro. Mi hermana trabajó en un pabellón psiquiátrico y me contó una vez sobre una paciente con esquizofrenia que había encontrado una ardilla muerta. En un intento completamente desorientado por entender la situación, terminó haciendo algo que para ella tenía sentido en ese estado de psicosis, pero que era profundamente perturbador. Después de esa experiencia, mi hermana decidió trasladarse a la unidad de cuidados intensivos neonatals, ya que le resultaba emocionalmente menos desgastante. Lo más aterrador para mí es la delusión de Cotard, en la que las personas están convencidas de que están muertas o de que su cuerpo se está descomponiendo. Imagina despertarte cada día creyendo que eres un cadáver ambulante. Hubo un músico con síndrome de Cotard. Su nombre era Pelle, y formaba parte de una banda llamada Mayhem. Según se cuenta, de niño tuvo una experiencia traumática en la que fue brutalmente agredido, llegó a sufrir lesiones tan graves que le provocaron la ruptura del vaso. Incluso estuvo clínicamente muerto durante unos minutos en el hospital antes de ser reanimado. Después de ese episodio, aparentemente comenzó a oscilar entre estados de desconexión mental muy profundos. En algunos momentos creía que no podía morir o que ya había vencido a la muerte, en otros, parecía convencido de que ya estaba muerto. Solía mantener animales muertos cerca porque decía que le gustaba el olor de la muerte, y sus compañeros tenían que retirarle objetos peligrosos debido a conductas de autolesión. Era una persona muy interesante, pero también es evidente que vivía con una condición extremadamente grave y dolorosa. Las delirios de Capgras y de Fregoli también resultan profundamente inquietantes. No me gustaría experimentar ninguno de esos síndromes. Hace unos años, durante un episodio psicótico, tuve una combinación poco común de delirio de Capgras y Cotard. Tengo diagnóstico de esquizofrenia, que no he encontrado descrita de forma clara en la literatura médica. Básicamente, estaba convencido de que todas las personas a mi alrededor habían sido reemplazadas por cadáveres, y que yo era la única persona viva en la Tierra. En otros momentos, creía que todos habían sido sustituidos por clones que estaban detrás de mí. Siento que este tipo de síndromes de falsa identificación delirante son particularmente frecuentes en mi caso. También he experimentado otro tipo de delirio, la idea de que existía una copia idéntica de mí mismo cometiendo crímenes, y que eventualmente yo sería acusado y encarcelado por las acciones de ese doble. Cada vez que escuchaba una sirena, algo frecuente porque vivo cerca de una estación de bomberos, me volvía extremadamente paranoico. Durante una evaluación para SSI, escuché una sirena a lo lejos y empecé a llorar de forma intensa delante del evaluador. Aún pienso que ese momento pudo haber influido en la aprobación de mi caso, aunque lo digo con algo de ironía. También tengo algo que podría describirse como lo opuesto a esto, una experiencia cognitiva muy alterada en la que la percepción del tiempo y la memoria se distorsionan de forma extrema. Es como si el tiempo pudiera comprimirse o expandirse de semanas a años en la percepción subjetiva. Es lo contrario a sentir que uno está muerto. En mi caso, la sensación es de desbordamiento temporal constante. A veces puedo sentir que han pasado 3 meses en una noche, y otras veces que han transcurrido 6 años en lo que en realidad fue un periodo corto. Esto afecta mucho la rutina diaria. Incluso tareas simples como lavar los platos, hacer la ropa o sacar al perro pueden sentirse repetitivas de una forma abrumadora, como si ya se hubieran hecho miles de veces en muy poco tiempo. Es una experiencia difícil de describir, pero muy constante en mi día a día. Trabajo en psiquiatría, y estoy totalmente de acuerdo en que la esquizofrenia es la enfermedad mental más desgarradora con la que te pueden diagnosticar.
Además de tener que lidiar con la esquizofrenia, está la percepción pública, el miedo, y la gente casi termina apartándola de la sociedad. Muchísimas personas con esquizofrenia lo pierden todo. Entonces, como sociedad ignoramos y maltratamos a la gente con esquizofrenia. Es un trastorno neurodegenerativo que va dejando el cerebro hecho un vacío. Pero aún así, lo mantenemos 3 días en el hospital y los soltamos a la calle, diciéndoles que se cuiden solos. Si bien algunas personas con buen tratamiento que reciben el diagnóstico de esquizofrenia sí son capaces de cuidarse por su cuenta, la mayoría no. Necesitan a alguien que los cuide y la mayoría no lo tiene, y nuestro país, Estados Unidos, no lo provee. Sería igual que negarle la atención a pacientes de demencia en la vejez y soltarlos en la calle para que se cuiden solos. Luego nos sorprendemos de que anden en la calle, con el deterioro avanzado y usando sustancias de la calle para poder sobrevivir. También, muchos pacientes que sufren de esquizofrenia no son violentos. La mayoría nomás está aterrorizada con la vida. Tienen miedo de todo y de todos. Sienten que todo está en su contra y escuchan voces que les confirman eso. Tenemos que hacerlo mejor. A mí me diagnosticaron con un TOC, pero a veces me pregunto si tengo esquizofrenia. He estado tomando aripiprazol durante unos años y la duda una vez porque me diagnosticaron con TOC. He tenido pensamientos sobre demonios en la música y el arte. También he tenido pensamientos sobre símbolos religiosos y videojuegos y esas cosas que me harían unirme a sectas o a mi familia para que los arrastraran a las sectas demoníacas. Es difícil de explicarlo, pero siento paranoia de que la gente que quiero vaya a caer en una secta o haga algo realmente terrible. Me preocupa que vaya a hacer algo que vaya en contra de mis creencias y eso me asusta. A veces siento que cuando veo películas de terror también me afecta muchísimo más de lo que afecta a las personas en promedio, o como que son películas y canciones del tipo muy emocionales. Y a veces siento que como que están diciéndome algo a mí y atrayéndome. Sé que todo esto suena bien loco, y capaz sí lo sea, pero no puedo evitar pensar que tal vez esto es un TOC realmente severo, o algo más que eso. Estoy trabajando en paralelo con el área de psiquiatría, pero todavía me sorprende que muchas personas no sepan que la enfermedad mental más mortal sigue siendo la anorexia nerviosa, y en general los trastornos de conducta alimentaria. La mayoría de las personas, a lo largo de su vida, terminan conociendo a alguien que los padece. Cuando se observa en un caso de TCA en contexto hospitalario, especialmente en fases avanzadas, la experiencia puede ser profundamente impactante y difícil de olvidar. Me incomoda mucho cuando la gente bromea o minimiza estos trastornos, incluso haciendo comentarios que normalizan la estigmatización del peso. La realidad es que estas enfermedades son extremadamente serias. Durante más de una década conviví con distintos tipos de trastornos de la conducta alimentaria. Nunca llegué a un peso clínicamente bajo, pero el daño que esto causó en mi físico fue permanente. En su momento vi la película Toad the Bone y me impactó profundamente, porque me hizo darme cuenta de que ese podría haber sido mi desenlace. Fue una experiencia realmente aterradora. Durante mucho tiempo nadie en mi familia se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, porque mi forma de vivir el trastorno no era tan evidente como en otros casos, y eso lo hacía aún más peligroso. Una vez que una persona entra en una etapa de riesgo, especialmente cuando existe el peligro de síndrome de realimentación, la situación se vuelve todavía más compleja. Es muy difícil explicarle a un adolescente desnutrido que comer demasiado rápido puede provocar complicaciones médicas graves, incluso potencialmente mortales. Tuve anorexia, y es difícil describir la distorsión mental que produce. Literalmente me veía con sobrepeso, frente al espejo, como si fuera una percepción completamente alterada de la realidad. Tenía tanto miedo a la comida que llegaba a contener la respiración por pánico, creyendo que incluso el olor podía afectar mi cuerpo. Lo más difícil es que, cuanto más bajas el peso, más fuerte puede volverse la obsesión por seguir perdiendo. Una persona puede estar en un estado de extrema desnutrición y aún así sentirse completamente obsesionada con seguir bajando. El trastorno altera la forma de pensar de tal manera que la persona puede mentir, aislarse o reaccionar con enojo hacia cualquiera que intente intervenir o ayudar. Podría seguir describiendo muchas otras experiencias. Mi expareja también sufre de anorexia,
junto con lo que podría describirse como una forma de conducta compensatoria mediante ejercicio excesivo. Pasaba por periodos en los que alternaba atracones con ejercicio extremo, llegando a correr largas distancias diariamente durante años, independientemente de su ingesta calórica. Durante nuestra relación hubo años en los que su estado era tan grave que ingresaba al hospital cada pocas semanas para estabilización médica. Estuvo en riesgo real de muerte en más de una ocasión. Finalmente fue ingresada en una clínica especializada de trastorno de la conducta alimentaria, donde logró una recuperación parcial. Poco después nos divorciamos. Eso ocurrió hace más de una década. Desde entonces tuvo 2 hijos y durante un tiempo su estado fue relativamente estable. Sin embargo, tras su segundo embarazo, el deseo de recuperar el peso previo y la dificultad para hacerlo llevaron a una mayor restricción alimentaria. Actualmente tiene 41 años y su cuerpo ya no responde igual. A pesar de sus esfuerzos por volver a alimentarse adecuadamente, ha desarrollado gastroparesia. Ha requerido múltiples cirugías y la colocación de sondas de alimentación. En este momento, su estado es más delicado que en episodios anteriores. Y, aunque antes ya estuvo en una situación crítica, ahora el acceso y la continuidad del tratamiento son aún más complicados.